¿Qué tal? Muchas bendiciones. Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Todo. En esta ocasión tengo un tema muy especial para usted, a donde quiero hablarte acerca de lo que son las ataduras espirituales. Hace algunos días atrás en mis redes sociales hice un pequeño video en un reel a donde hablaba acerca de cómo operan las ataduras espirituales, y vi que mucha gente, cientos de miles de personas me escribieron en privado queriendo más información de cómo poder ser libre de diferentes tipos de ataduras espirituales. Así que sobre esto te voy a hablar en este episodio número 13. Mi esposa en esta ocasión no va a estar con nosotros en este podcast, pero en el siguiente ella nos va a estar acompañando. Así que quiero hablarte muy rápidamente acerca de lo que son las ataduras espirituales. Escucha esto. Las ataduras espirituales siempre te van a llevar a un ciclo demoníaco. Toda práctica que usted haga de cualquier tipo que tenga que ver con el pecado, si usted lo hace constantemente, te va a llevar a un ciclo de pecado. Y este ciclo constante de pecado crea una atadura espiritual, obviamente en el ámbito del espíritu, dentro de tu vida. En otras palabras, las ataduras espirituales son muy comunes aún dentro de los creyentes y de los no creyentes. La Biblia dice que cuando tú vienes a Cristo, Cristo te hace una nueva criatura, y eso es verdad. Pero hay otra realidad, que cuando usted conoce a Jesús como su Salvador, muchas veces todavía sigues practicando aquellos pecados con los que no trabajaste, a donde es un ciclo constante de pecado, a donde es un ciclo constante de malos hábitos pecaminosos que se convierten en ataduras espirituales. Y esas ataduras, si usted no recibe liberación, te van a atormentar el resto de tu vida. En una ocasión, yo recuerdo un joven que me decía: profeta, no puedo salir de la masturbación, no puedo salir de la pornografía, y por más que oro, por más que me quiero santificar, llega un momento cuando estoy solo que siento el deseo y vuelvo a caer en el mismo pecado, y al otro día me vuelvo a sentir mal, me siento afligido, me siento sucio, que no tengo salida. Y eso es a lo que me quiero referir en este día, a que las ataduras espirituales se tienen que tratar espiritualmente. Usted no puede pelear con fuerza física, con lo natural, algo que es de carácter espiritual. Por eso es importante que todos los que nos escuchan y los que nos ven en este episodio número 13, acerca de las ataduras espirituales, usted identifique qué áreas en su vida son un ciclo constante de pecado. Hay diferentes tipos de ataduras espirituales. Pueden ser ataduras almáticas, ataduras emocionales, ataduras sentimentales. Y esto es muy común en personas que tuvieron una relación que en algún momento la relación se fracturó, vino un divorcio, y tu alma, tu espíritu, tus emociones quedaron ligadas a la persona que te traicionó, a la persona que te dejó, a la persona que te causó esa herida. Y es ahí a donde a usted le cuesta seguir avanzando en la vida. ¿Por qué? Porque te envolviste en una atadura espiritual, y más cuando usted todavía no acepta que su espíritu, su alma, sus emociones siguen atadas a esa persona. Yo conocí a una mujer que se divorció hace 20 años atrás, y todavía cuando habla del esposo, la herida la tiene supurando. ¿Por qué? Porque todavía sigue enamorada de su ex esposo. Ya su ex esposo hizo una nueva vida, ya tiene hijos, y esta mujer se quedó soltera por 20 años. ¿Por qué? Porque tenía una atadura almática a una persona. Lo mismo son las ataduras almáticas a cosas. En una ocasión
Mi esposa me contó de una mujer que tenía un amuleto que se lo había regalado su mamá antes de morir, y ella no se movía, no salía de su casa si no tenía ese amuleto con ella. ¿Por qué? Porque estaba ligada almáticamente a un objeto, y todo a lo que usted se liga almáticamente y lo pones antes que Dios, se constituye en el ámbito espiritual un ídolo, y Dios rechaza la idolatría. Hay diferentes tipos de ataduras: ataduras almáticas, ataduras sentimentales, ataduras emocionales, pero hay otro tipo de ataduras que son las ataduras al juego, las ataduras a los vicios, las ataduras sexuales de todo tipo. A mí constantemente me están escribiendo tanto cristianos como no cristianos que tienen problemas sexuales en la pornografía, con la masturbación, todo tipo de práctica sexual ilícita, la fornicación, inclusive adulterio dentro del matrimonio, y tantas cosas, prácticas sexuales ilícitas, a donde si usted lo practica constantemente, ahí hay una atadura espiritual. Y detrás de todo ciclo de pecado, detrás de toda atadura espiritual, siempre hay un espíritu operando, un espíritu ejerciendo influencia. No necesariamente que tienes que estar endemoniado como el endemoniado de Gadara, pero sí hay una influencia detrás de esa práctica constante del pecado. Y la única forma es tener un encuentro con Jesús y usted someter su carne a la voluntad de Cristo. Por eso es que quiero que preste mucha atención, porque una atadura espiritual es una ligadura demoníaca. Si yo pudiera definir lo que es una atadura espiritual, lo definiría de esta forma, que es una ligadura demoníaca en la vida de un creyente que lo mantiene atado en alguna área de su vida para que no pueda experimentar el poder de Dios y la plenitud de Dios en su vida. En otras palabras, una ligadura espiritual es una ligadura demoníaca que te ata a algo, a alguien o a una práctica que no tiene nada que ver con Dios, y esta atadura no te deja avanzar en la vida, no te deja vivir una vida de comunión plena con Dios. Satanás utiliza las ataduras almáticas, las ataduras espirituales, para que usted siempre viva una vida pensando que Dios no te va a perdonar, pensando que tu vida no vale nada, que no vas a poder seguir avanzando, que no vas a poder seguir creyendo, o no vas a alcanzar la plenitud o la bendición de Dios. Por eso es que una de las cosas que usted tiene que entender, que una de las formas para usted poder romper con estas ataduras espirituales, una de las formas es el ayuno. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 10, 27, dice que acontecerá que en aquel tiempo su carga sería quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudriría a causa de la unción. En otras palabras, el ayuno rompe con ciclos y ataduras demoníacas. El ayuno es fuente de poder de Dios, es fuente de unción, y una atadura en la vida de un creyente que lleva décadas, lleva años, lleva meses, ese ciclo repetitivo de pecado. Solamente el poder de Dios te puede liberar, porque recuerda que esto es algo de carácter espiritual. No es que usted puede pelear con una ligadura espiritual físicamente, no puedes hacerlo en tu fuerza. Tiene que ser en la fuerza del Espíritu. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. En otras palabras, tu lucha, mi lucha, es de carácter espiritual, y el ayuno es parte de las prácticas que nosotros como hijos de Dios tenemos que practicar
con revelación, porque sabemos que el ayuno es fuente de poder. Y créame que esto pasa en todos los niveles espirituales, desde el más espiritual hasta el recién convertido. Siempre va a haber con algo en el ámbito espiritual, con alguna atadura con la cual tienes que lidiar hasta que Cristo venga. Por eso es que el mismo apóstol Pablo, el hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 7, del versículo 19 en adelante, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi cuerpo que se revela en contra de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado en mis miembros. En otras palabras, Pablo decía: hay una guerra en el ámbito espiritual dentro de mí, entre mi voluntad, entre mi alma y entre mi carne. Y esto es lo que le pasa a muchos creyentes, que tienen que entender que esto va a ser una guerra que al final usted la va a vencer a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nos llevan a las ataduras espirituales? Escuche esto. A las ataduras espirituales, número 1, nos lleva la práctica regular del pecado. En otras palabras, una práctica constante de pecado te lleva a crear una atadura, una ligadura espiritual con ese pecado. Juan 8:34 dice que Jesús respondiendo dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Mira lo que dice la Biblia, que todo aquel que hace el pecado se constituye esclavo del pecado. En otras palabras, si tu pecado es la mentira constante, usted es esclavo de un espíritu de mentira. Si tu atadura espiritual es el constantemente maldecir, usted es esclavo del espíritu de maldicencia. ¿Por qué? Porque lo que a usted lo ata termina dominándote. Por eso es que la práctica regular del pecado siempre te va a llevar a una atadura espiritual. ¿Qué otra cosa pudiera llevarnos a una atadura espiritual? La desobediencia a Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y esto es bien profundo, porque el apóstol Pablo dice que a lo que usted se somete, a lo que usted obedece, usted termina, dice la Escritura, siendo esclavo de aquello a lo cual usted se mueve, o a lo que usted obedece, o a lo cual usted manifiesta. Si en tu vida hay una práctica sexual, en tu vida hay un vicio, hay una atadura, hay algún espíritu que te ata espiritualmente, en el ámbito espiritual usted es esclavo de ese pecado. Es más, en el área financiera, la Biblia dice que el que presta se convierte en señor de aquel que le prestó. Te conviertes en un esclavo de la deuda. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseña la palabra. Otra de las formas también es que los vicios, los malos hábitos que el cristiano adquiere antes de convertirse, pero no cambia, se convierte en una atadura espiritual.
¿Por qué? Porque cuando usted viene a Cristo, ya usted viene atado. Ya usted viene con prácticas de pecado, ya usted viene con problemas emocionales, ya vienes con problemas espirituales, ya traes, arrastras maldiciones generacionales. Y cuando vienes a Cristo, no es que te limpia Cristo y te arranca y te libera de todo tu pecado. No, la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia del pecado, pero no te libera de las ataduras espirituales, porque esas ataduras usted las tiene que someter a Cristo. Recuerda que todo pecado tiene que ver con la carne, con la naturaleza caída. En otras palabras, en el ámbito espiritual, Cristo te perdona los pecados. Ahora usted entra directamente a la presencia de Dios, pero en tu carne, en lo natural, usted tiene que trabajar con ese pecado, pasar por diferentes tipos de liberación, someter ese pecado a la carne a través del ayuno, como comencé hablando, que el ayuno es fuente de poder y fuente de unción que pudre los yugos. Tienes que meterte en una vida de oración, a separarte del pecado, alejarte del pecado, para que usted no siga cayendo en ese ciclo de ataduras constantes espirituales. Por eso es que otra de las formas como se crean las ataduras o cómo te llevan las ataduras es recurrir al pecado. Una cosa es la práctica regular del pecado, pero otra cosa es que usted recurra al pecado. Segunda de Pedro 2:19 lo explica. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. En otras palabras, es una lucha espiritual, pero al final Dios a usted le va a dar la victoria de esa atadura espiritual. ¿De qué otra forma? Permitir que el sistema de este mundo te envuelva. ¿Y qué significa esto? Significa que todo lo que está en este mundo, escúcheme bien, es pecaminoso. Todo está programado, todo está seteado para que usted caiga en el pecado, para que usted recurra al pecado y el pecado sea algo natural. Por eso es que el sistema de este mundo está creado para que usted viva atado en un ciclo de pecado. Y como comenzamos hablando, que hay diferentes tipos de ataduras. Ataduras emocionales, ataduras en las emociones, y esto tiene que ver cuando las personas están atadas en sus emociones a personas, a lugares, a cosas, y esto te hace sentirte oprimido, sentirte atado, sentirte sucio cuando tienes una práctica constante al pecado. Y las ataduras espirituales, hay un versículo en Lucas capítulo 13, versículo 16, que dice, y esta hija de Abraham, hablando no de una hija natural, sino una hija por la línea de Abraham, una israelita, una judía, que Satanás había atado 18 años. Escuche esto, que Satanás había atado 18 años. No se le debería desatar de esta ligadura en el día del reposo. En otras palabras, dice la Escritura que esta mujer estaba atada por 18 años y que debía de ser desatada de esa ligadura. Mi hermano, mucha gente no cree en las ligaduras espirituales o las ligaduras de cualquier tipo en el ámbito espiritual. Pero muchas veces Satanás tiene atados a tantos cristianos en su voluntad, en las emociones. Los tiene atados a la depresión, atados a la falta de perdón, atados a ligaduras de orgullo, atados
a la desobediencia, atados a las prácticas sexuales ilícitas, atados a la rebeldía, a la falta de temor de Dios. Y todas estas cosas, escúcheme bien, entre más tiempo pase, más la ligadura espiritual se hace más fuerte. Porque entre más tiempo pasa, la ligadura en el ámbito espiritual se va sentando, se va arraigando, va echando raíces cada vez más fuertes dentro de ti, y es más difícil de lidiar y es más difícil de trabajar. Pero te tengo una noticia: no hay ligadura espiritual, no hay ligadura a cualquier tipo de pecado, que si usted verdaderamente quiere ser libre, Cristo a usted no lo libere. Por eso es que las ataduras espirituales son tan difíciles de lidiar. ¿Por qué? Porque ya tiene que ver con hábitos, con prácticas constantes, con ciclos. Ya hubo un tiempo donde ese espíritu maduró en tu vida y echó raíces. Y hay otro tipo de ataduras, como son las ataduras mentales. Y esto tiene que ver con personas que sufren problemas en la mente, confusión, dolores de cabezas constantes, depresión, personas que viven en la mentira, que viven en ciclos de victimización, que viven en la autolástima, personas que sufren de engaño. Todas estas cosas tienen que ver con ataduras en la mente. En otro podcast te voy a hablar de lo que son las fortalezas mentales y usted va a entender de lo que estoy hablando. Hay otras personas que tienen ataduras económicas, personas que no prosperan, que nada de lo que emprenden les avanza, no pueden emprender cosas grandes, siempre viven limitados. Muchas veces es una maldición generacional, pero otras cosas son ligaduras espirituales, a espíritus familiares de pobreza. Tu abuelo nunca prosperó, tu padre nunca prosperó, ahora usted tampoco va a prosperar. Mi hermano, el diablo es malo y él siempre va a tratar de que los cristianos, los hijos de Dios, no creamos en este tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque las ataduras espirituales, como son espirituales, no se ven físicamente como espíritus, pero manifiestan lo que opera dentro de una persona. Lo que se ve físicamente, dice la Escritura, que es producto de lo que no se ve. Por eso es que tenemos que tener revelación sobre este tema de lo que son las ataduras espirituales. Por eso es que una atadura es una representación de que no hay crecimiento. Y cuando no hay crecimiento, viene un estancamiento y por ende viene un ciclo. En otras palabras, hay personas que viven en ciclos constantes de fracaso, ciclos constantes de depresión, ciclos constantes de problemas en la economía, ciclos constantes de enfermedad, ciclos constantes de desánimo, ciclos constantes de frustración, ciclos constantes a donde estás tentado a soltar todo, ciclos a donde no quieres saber ni tan siquiera del mismo Dios. Esto se debe a ligaduras espirituales que estás pasando o que estás atravesando. ¿Por qué? Porque son ligaduras que se crean a través del tiempo, fortalezas que vienen a través de los años, que fueron heredadas por tus padres o simplemente tú las edificaste por un argumento que no venía de parte de Dios, por escuchar voces que no tenías que escuchar. Y todas estas cosas van atando la vida de un creyente. Por eso es que las ataduras crean ciclos, y los ciclos, si no se destruyen,
crean maldiciones generacionales. Por eso es que usted no puede crear maldiciones, no puedes permitir que se creen ciclos de pensamiento, ciclos de pecado, porque eso es lo que vas a heredar a tus hijos y tus hijos lo van a heredar a tus nietos si usted no rompe a tiempo con estas ataduras espirituales en tu vida. Por eso es que la Biblia dice en Lucas 18 que Jesús dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. No hay atadura espiritual, sin importar cuál es el tipo, qué tan profundo sea esa atadura demoníaca en tu alma, en tu mente, en tu espíritu. El poder del Espíritu Santo, la unción de Cristo puede remover y quebrantar cualquier atadura espiritual. Hoy tienes que decidir ser libre. Hoy tienes que tomar la decisión, porque la liberación es una decisión. Usted dice: hasta aquí, hasta hoy voy a hacer este pecado, hasta hoy voy a dejar de hacer lo que hago, hasta hoy Satanás me tenía atado y a partir de hoy voy a comenzar a crucificar mi carne. Y la crucifixión de la carne es día tras día, hora tras hora, porque el enemigo siempre te va a estar atacando, pero es ahí donde viene la fuerza del Espíritu. Siento hacer una oración por usted. Si usted está pasando por un ciclo de ataduras espirituales, sin importar la que sea, quiero que repitas esta oración. Es más, extiende tus manos que yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad en el ámbito del Espíritu y reprendo, cancelo toda obra demoníaca, toda atadura almática que te tiene atado al pecado, todo ciclo, toda práctica constante demoníaca, yo la reprendo y la cancelo en el nombre de Jesús. Yo declaro la sangre de Cristo que te libera, la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado. Yo le hablo a tu mente, le hablo a tu espíritu, le hablo a tu alma que sean libres en el nombre poderoso de Jesús. Y decreto y declaro sobre ti que la paz de Dios, el gozo del Espíritu Santo vienen sobre ti, y el poder del Espíritu Santo y su unción pudre todo yugo, pudre toda atadura espiritual, y serás libre a partir de este momento. Declaro la llenura del Espíritu Santo sobre ti para que puedas resistir la tentación, el deseo de seguir ejerciendo esa práctica de pecado que ha creado ataduras espirituales en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, qué bendición poder estar con ustedes una vez más, darme la oportunidad, no solamente a mí, sino a mi esposa, de poder compartir otro episodio más de nuestro podcast Hablemos de Todo. Quiero recordarte que ya estamos, los 13 podcasts ya están disponibles en nuestro canal de YouTube, pero también a través de audio, a través de Spotify. Búscanos como podcast Hablemos de Todo, y también a través de Apple Podcast como Hablemos de Todo con José Amado y Kendrick Morteo. Así que corran a nuestros podcasts, a nuestros audios, y sé que va a ser de mucha bendición. Así que shalom y nos vemos hasta el próximo episodio.